Entro. Lo exoneró Google. Sí, a veces es porque entran con una cuenta externa o no le dieron a aceptar, bueno, no sé, es una cuestión de Google Meets. En fin, ahora sí, les decía, vamos a dividir nuestra sesión en dos partes. En la primera parte, pues vamos a finalizar la temática de la clase anterior frente al sistema interamericano, que nos hizo falta únicamente pues hablar de del trámite que se surte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, que ya nos faltaba solamente la parte final del trámite, entonces pues vamos a hablar sobre ello y posteriormente pues hablaremos acerca de los principios de derecho internacional humanitario para que ustedes tengan las bases también para realizar la actividad de plan lector. Bien, hecho eso, que nos vamos a tardar más o menos una hora en esa parte. Después de eso, pues les voy a explicar en qué consiste el taller evaluativo. Les mostraré pues las partes del taller evaluativo. Lo que sí quisiera que fueran haciendo entre tanto, que no tardan mucho, el taller evaluativo lo pueden hacer por grupos o de manera individual. Pero necesito confirmar los grupos para una parte de la actividad en donde sí necesitan dar respuestas distintas por grupo. Entonces lo que les pido es que por favor en el grupo de WhatsApp, no por interno, sino en el grupo de WhatsApp, ustedes me envíen el grupo en el que van a trabajar. Así sea individual y sea la misma persona, todos por favor confírmenme el grupo de trabajo. Bien. Eso, como les digo, es para poder hacer una asignación en la segunda parte eh, de nuestra clase del día de hoy a efectos del examen. ¿Listo? Entonces, por Profe, favor, qué pena una pregunta, pero entonces los integrantes del grupo del parcial se pueden los mismos que con los que hemos venido pueden ser los trabajando. mismos. ¿Cuántos integrantes son? No, pueden ser los mismos grupos de trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que algunos grupos se han dividido o algunos ya están trabajando solos, entonces es para confirmar eso, para confirmar quiénes están solos, quiénes están en los mismos grupos de trabajo o quiénes se reorganizaron en los grupos de trabajo. Bien, pueden trabajar en los mismos si no han tenido inconveniente. Si no han tenido inconveniente en sus grupos de trabajo, pueden trabajar en los mismos grupos de trabajo. ¿Sí? Si por el contrario, pues se han dividido, se han reorganizado, de todas formas, confírmenmelo, ¿no? En el grupo de WhatsApp, confírmenme cualquiera de los dos casos. Si sigue siendo el mismo, pónganme de todas formas los integrantes y si no es el mismo o cambio, pues por favor en el grupo pues lo van estableciendo y ahorita en la segunda hora pues les explicaré para qué se necesita esa confirmación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para que abordemos el primer aspecto de nuestra sesión del día de hoy, que es terminar la temática que veníamos planteando. Entonces les estoy compartiendo las diapositivas. ¿Okay? Aquí habíamos quedado en la clase anterior, iniciando pues el trámite ante la Corte Interamericana. Pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ok, listo. Entonces, en este trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hablábamos en la sesión pasada, pues es el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que somete el caso a la Corte Interamericana. Ya ustedes saben que para someter el caso no se puede siempre, definitivamente para que se pueda someter el caso ante la Corte Interamericana se requiere que el Estado haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y haya conferido competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Si no se dieron esos dos presupuestos, definitivamente no se va a poder acudir ante la Corte Interamericana.
Eso significará pues que quedará el informe final de la Comisión Interamericana y se hará seguimiento de la decisión, pero no podrá ser sometido el caso ante la Corte. Si el caso cumple con los presupuestos para ser elevado ante la Corte, es de competencia exclusiva de la Comisión decidir si eleva o no eleva el caso ante la Corte Interamericana. En ese sentido, entonces, si la Comisión decide someter el caso, conforme al artículo 35 de la Convención Americana, lo que debe hacer en estos momentos la Comisión es presentar un escrito ante la Corte, un escrito llamado un escrito de sometimiento, al que se le anexa el informe de fondo, que es el informe que hablábamos la clase pasada, que se basa en el artículo 50. El informe de fondo es el informe donde se establece qué se comprobó dentro del caso y cuáles fueron las recomendaciones que se le dieron al Estado. Bien, anteriormente, con el anterior reglamento de la comisión tenía que presentar una demanda, ¿sí? No bastaba el informe de fondo, sino que la comisión tenía que redactar una demanda. Para simplificar el proceso y agilizar el proceso ante el sistema, se simplificó el trámite, ahora solamente sometiendo el informe de fondo a la Corte Interamericana. Una vez se ha sometido ese informe de fondo, cuando llega el informe a la Corte le corre traslado de ese escrito a los representantes de las presuntas víctimas, ¿sí? Recuerden que les mencionaba, en el trámite ante la Corte las presuntas víctimas se pueden actuar de manera independiente a, digamos, la actuación de la Comisión Interamericana. Bueno, usualmente pues las víctimas han constituido un abogado o un representante que actúa en su nombre y ese representante presenta dentro de los 2 meses siguientes a la recepción del escrito de sometimiento de la comisión, presenta un escrito que se llama ESAP. El ESAP significa escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ¿sí? Ese es el escrito que presentan los representantes de las víctimas, ¿sí? Un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, básicamente es una demanda, casi una demanda que se presenta por parte de los representantes de las víctimas, y en ella lo que se dice es justamente eso, las solicitudes, es decir, cuáles son las peticiones que hacen por parte de las víctimas. Usualmente ellos también hacen un recuento de los hechos, se presentan los argumentos, es decir, por qué consideran que se están violando los derechos, y se presentan pruebas. Ellos pueden presentar pruebas adicionales a las que la comisión allega con su informe de fondo. Usualmente pues han obtenido pruebas adicionales en el curso del trámite como tal, entonces no tienen la facultad de presentar pruebas diferentes a las que allega la Comisión Interamericana. Una vez se ha presentado ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se le corre traslado a el Estado de el escrito. Se le dan 2 meses para que presente su contestación respecto a lo que dicen los representantes de las presuntas víctimas y frente a lo que manifestó la Comisión Interamericana. Profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Esta notificación que se le hace al Estado es si la comisión acepta el caso, ¿cierto? Si la comisión o la Corte. No, la comisión. Es que yo tengo entendido que primero, o sea, como que ese escrito del caso, o sea, la solicitud se le hace a la comisión y la comisión es como el puente para ver si ese caso llega a la Corte Interamericana. Claro, Sí, pero eso fue lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Porque recuerda que en la clase anterior hablamos del trámite ante la Comisión Interamericana, ¿sí? Que la comisión es la que recibe la petición individual, la comisión es luego la que realiza todo un trámite para investigar y emite un informe final, ¿sí? Que en principio es confidencial y allí establece, pues, si
hace un seguimiento y establece si el Estado ha cumplido o no ha cumplido las recomendaciones. Entonces, claro, antes de llegar a la Corte hay que surtir todo este trámite que hablamos en la clase anterior, ¿sí? Del trámite ante la Comisión Interamericana. No sería factible que el caso llegue directamente ante la Corte, no. Primero se tiene que hacer todo el trámite que hablamos en la clase anterior frente a la comisión que recibe la petición, realiza la investigación, emite un informe confidencial, le hace seguimiento y si no, el Estado no cumple con las recomendaciones, emite un informe definitivo que es el que al final pues va a someter ante la Corte Interamericana. ¿Sí? Y ya con la realización de ese informe, que es el que les mencionaba aquí, ¿no? Ese informe es el que se somete por parte de la Corte, perdón, de la Comisión ante la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la realización del trámite por la Corte Interamericana lleva consigo que inicialmente la comisión haya dado el trámite correspondiente a la petición. ¿Listo? Bueno, retomando aquí, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta frente al trámite ante la comisión que hablamos la clase anterior. Profe, entonces esta notificación al Estado, que el Estado tiene 2 meses para responder, ¿en qué momentos que se hace? Ok, listo. Entonces, les decía, la comisión somete el caso ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana le va a notificar a los representantes, usualmente eso lo hace vía correo electrónico, les notifica a los representantes de las presuntas víctimas, pues que se está dando el trámite al caso y les pide que en los 2 meses siguientes presente el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En esos 2 meses siguientes, los representantes de las presuntas víctimas presentan ese escrito. Una vez presentan ese escrito, se le va a comunicar al Estado la recepción de ese escrito. Tengan en cuenta que el informe de fondo de que la comisión somete a la Corte, de ese informe el Estado ya tiene conocimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí habíamos hablado que la comisión emite ese informe definitivo. Cuando emite ese informe definitivo, que es el informe de fondo, se le comunica a las partes dentro del trámite. Se le comunica tanto al Estado como a la parte peticionaria. Entonces, en principio, ese informe de fondo, que es el que se somete aquí, el Estado ya tiene conocimiento de ese informe de fondo. ¿Okay? De lo que no tiene conocimiento es del escrito del ESAP, que es el que se presenta por parte de los representantes dentro de esos 2 meses siguientes a la notificación. En el momento en el que se recibe ese escrito, entonces, como les decía, se le notifica al Estado, usualmente también por correo electrónico se les envía todos estos documentos, usualmente esa notificación se hace por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Se le notifica o a través del embajador que tenga el Estado en ese momento, pero usualmente pues se hace el trámite por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, entonces, se le notifica al Estado, se le envían la documentación pertinente, nuevamente le enviarán el informe de fondo y el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En el momento en el que se le notifique vía correo electrónico a el Estado va a tener 2 meses para presentar su contestación, conforme lo establece el artículo 41 de la Convención Americana. ¿Okay? Entonces, esa notificación al Estado se da una vez los representantes de las víctimas hayan presentado su escrito del ESAP. ¿Listo? Cuando hablo de ESAP, recuerden que me estoy refiriendo al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ahí donde habla lo de esa sección, ¿cómo así? Ok, ya vamos para allá. Entonces, cuando estamos hablando de las actuaciones que
que se pueden desplegar por parte del Estado, el Estado tiene la posibilidad de tomar diferentes posturas o posiciones, ¿sí? ¿Qué posturas o posiciones puede tomar el Estado? ¿Sí? El Estado tiene la posibilidad de responder al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de diferentes formas, muy similar a lo que ocurre en el ordenamiento interno. ¿Qué es lo que ocurre en el ordenamiento interno? Bueno, lo primero que puede ocurrir es que se presenten excepciones preliminares. ¿Qué son excepciones preliminares? Las excepciones preliminares hacen referencia a la defensa jurídica del Estado, es decir, el argumento a partir del cual se considera que el caso no es procedente ante la Corte Interamericana. Bien, por lo mismo entonces, cuando los estados contestan, pueden presentar excepciones como la falta de competencia de la Corte Interamericana para conocer del caso. ¿Por qué puede ser incompetente? Por ejemplo, porque los hechos hayan sido previos a la ratificación del tratado internacional. Puede ser adicionalmente presentarle la excepción porque, por ejemplo, consideran que las víctimas ya fueron reparadas dentro del derecho interno. Puede presentar la excepción al considerar que, bueno, que de pronto hubo una Profe, falta. Sí. También que, digamos, no sea respecto a los derechos humanos, sino como unos derechos colectivos o algo así, porque pues la Corte Interamericana solamente trata lo que son derechos humanos, ¿no? Ok, pero recuerda que los derechos colectivos también son derechos humanos, ¿no? Digamos que sí y no, porque la Corte Interamericana ha dado un tratamiento diverso, ¿no? En torno a derechos económicos, sociales, culturales y colectivos, ¿no? Lo que les mencionaba en la última clase sobre el derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho al medio ambiente es un derecho colectivo. Sin embargo, en estos momentos la Corte Interamericana está reconociendo el derecho al medio ambiente como un derecho protegido por la Convención Americana, ¿sí? Entonces, sí, no, ¿por qué sí? Porque en casos anteriores, efectivamente, incluso desde el momento en el que se recibía por la comisión, se entendía que eran casos que no estaban amparados por la Convención Americana y por lo mismo pues no se les podía dar trámite, ¿sí? Casos que no fueran relacionados con libertad sindical y educación, en general eran rechazados por el sistema interamericano. Luego la comisión empezó a tomar una postura más amplia, considerando que hay derechos que sí están contenidos en la Convención Americana de manera indirecta. ¿Cómo de manera indirecta? Bueno, el artículo 26, recuerden el artículo 26 de la Convención Americana, establece que los estados tienen la obligación de cumplir de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Carta de la OEA. ¿Sí? Y a partir de ese artículo que no reconoce expresamente derechos colectivos ni derechos económicos, sociales y culturales, hoy en día la Corte está examinando casos relacionados con derechos colectivos como el medio ambiente o derechos económicos, sociales y culturales como la salud. ¿Sí? Es controversial y definitivamente pueden los estados presentar esa excepción efectivamente y al final pues va a ser la Corte la que lo decide, pero sepan ahora que ese tratamiento que se está dando en el sistema está siendo mucho más amplio de lo que era hace 5 años, por ejemplo. Eso ha sido algo relativamente reciente, en los últimos 2 años aproximadamente. Pero definitivamente hace 5 años, 10 años era algo impensable y definitivamente pues sí era una excepción que usualmente pues procedía. Sí, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta bien interesante para analizar. Bien, entonces las excepciones hacen referencia al argumento central que establece el respectivo
Estado para defender su postura, ¿no? El por qué hay o no hay responsabilidad por parte del Estado. Si ustedes revisan el reglamento de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana establece en su reglamento, en el artículo 42, cuáles son esas excepciones preliminares, ¿no? Las excepciones en ese artículo 42 establece que las excepciones preliminares solo podrán ser opuestas en el escrito de parte de la contestación del Estado. Es decir, solamente las excepciones que se propongan en ese escrito van a ser las que va a considerar la Corte en el trámite. Y además establece que cuando el Estado presente excepciones, se tienen que exponer los hechos respecto de los cuales se está presentando esa excepción, cuáles son sus fundamentos de derecho, las conclusiones y los documentos en los que se apoyan, así como un ofrecimiento de pruebas. Es decir, que esas excepciones tienen que estar fundamentadas, no basta con decir yo no creo que tenga competencia la Corte, sino que tienen que explicar bien por qué no tiene competencia, de otra manera pues no sería factible. Bien. De la misma manera, entonces, el Estado tiene la posibilidad de hacer un reconocimiento total o parcial de los hechos o de las violaciones que se están invocando dentro del caso. Es decir, es lo que se conoce en el derecho interno como allanarse a las pretensiones, ¿sí? Ellos se pueden, pero en el sistema interamericano se puede allanar a hechos o a violaciones, ¿sí? Es decir, pueden aceptar que determinados hechos efectivamente ocurrieron o que determinadas violaciones efectivamente sí se dieron. Entonces, el Estado tiene la posibilidad, no está obligado, pero sí lo puede llegar a hacer. ¿Okay? Asimismo, tiene la posibilidad de no interponer excepciones preliminares, es decir, puede presentar pruebas o puede no presentar contestación y está facultado para hacerlo, no es necesario, digamos, ya ahí sí dependerá de la estrategia litigiosa que el Estado emprenda para defenderse. Ok, y la siguiente opción que se puede tomar por parte del Estado es que haga un acercamiento o un acuerdo amistoso con las víctimas del caso, ¿sí? Ese acuerdo, si ustedes recuerdan, en el trámite ante la Comisión Interamericana también es factible que se presente una solución amistosa, ¿sí? En el trámite ante la Corte también la Corte les preguntará a las partes si tienen ánimo conciliatorio, si quieren llegar a una solución amistosa y si no hay solución amistosa, entonces pues el trámite se continuará. Si hay excepciones preliminares, en este caso, o en el caso en el que haya un reconocimiento total o parcial de responsabilidad, lo que se hace a continuación es darle traslado a ese escrito del Estado a los representantes y a la comisión para que presenten sus observaciones sobre lo que dijo el Estado. ¿Okay? Cuando no se interponen excepciones, pues no lo hacen porque no hay entonces, digamos que la necesidad de correrle traslado, puesto que el Estado pues no presentó ninguna excepción que deba ser resuelta por la Corte. ¿Okay? En todo caso, una vez se han presentado estas observaciones o el Estado ha decidido no interponer excepciones preliminares, se va a pasar a la etapa probatoria dentro de la Corte Interamericana. En esa etapa probatoria, lo primero que se debate son las declaraciones que se van a presentar. Entonces, lo primero que se les va a solicitar a las partes es que hagan la presentación de las listas definitivas de declarantes. Es decir, en el escrito que presenta la comisión, en el escrito de sometimiento y en el ESAP por parte de las víctimas, ellos tienen la posibilidad de solicitar declaraciones. Y al solicitar esas declaraciones, puede pasar que en ese interregno de tiempo entre la presentación del escrito
y el momento en el que llega efectivamente la fase de las declaraciones, puede haber pasado que algún testigo haya fallecido, no sea posible ubicarlo, ya no quiera participar, en fin. Por todas esas circunstancias se pide esas listas definitivas de los declarantes. Esas listas son puestas en conocimiento de las partes y las partes pueden llegar a objetar los testigos, ¿sí? Pueden llegar a recusar a los peritos y pueden también en su momento, pues cada uno realizar la solicitud para que se sustituya a algún declarante y en ese caso entonces se establecerá por parte de los demás si están de acuerdo o no con esa sustitución y al final pues es la Corte la que toma la decisión al respecto. Hay que tener en cuenta que si los peritos se recusan, llegan a ser recusados, ¿sí? En ese caso se le corre traslado al perito para que manifieste o plantee sus observaciones frente a esa recusación. Y finalmente, pues la Corte, frente a todo este trámite de las listas definitivas, va a emitir una resolución de convocatoria a audiencia. En esa resolución de convocatoria a audiencia, lo que va a decidir va a ser primero si admite o no los declarantes que propusieron las partes. Luego establecerá sus decisiones frente a las objeciones, recusaciones o cualquier otra de las solicitudes que se haya presentado por parte de las víctimas o de la comisión o del Estado. Se establecerá la forma en la que se van a realizar las declaraciones. Se establecerá el objeto mismo de las declaraciones, para qué va a declarar la persona, y se pueden, en la forma de recepcionar las declaraciones, establecer si se van a recibir las declaraciones ante fedatario público, es decir, a través de affidavit. Ya les voy a mencionar qué es el affidavit. Aquí se establece entonces si comparecen directamente ante la Corte o se hace el trámite mediante affidavit o fedatario público. Se establecen cuáles son el objeto de las declaraciones, se convoca entonces a una audiencia pública y se fija la fecha para ello. Les decía entonces que en esta forma de recepción de declaraciones se puede establecer si se va a recepcionar directamente ante la Corte o si se va a hacer a través de declarante, de fedatario público. ¿Qué es el fedatario público? Lo que nosotros en el derecho interno conocemos como notarios. Los notarios son los fedatarios públicos. El trámite como affidavit significa que se realice la declaración ante notario. Es decir, no tendrían que comparecer ante la Corte, sino que comparecen en su ciudad, en el sitio donde esté, ante un notario público y realizan una declaración extrajuicio. Esa declaración extrajuicio, pues, se certifica por parte de la notaría que la persona compareció hasta allí y esa persona, digamos que su declaración se va a versar en las preguntas que se hayan recibido, es decir, aquí les indican recepción de preguntas para los declarantes. Esas preguntas son las que la parte que solicitó esa declaración presenta ante la Corte y les dice, bueno, ¿cómo se va a hacer la declaración? No ante ustedes, sino ante notario público. Estas son las preguntas que yo quiero que esa persona me conteste, ¿sí? La Corte, a través de su presidente, revisa las preguntas y establece si pues esas preguntas son conducentes, pertinentes, útiles para efectos de la declaración y pues aprobadas las preguntas, entonces se realiza por parte del declarante esa declaración ante notario y se remite ante la Corte Interamericana, ¿sí? Se remite ante la Corte y la Corte entonces planteará, ¿sí?, la posibilidad de que se traslade o se les dará efectivamente traslado a las partes, a las diferentes partes, se les dará traslado de esa declaración para que ellos presenten sus observaciones, ¿sí?
Es posible que la parte establezca, pues, de pronto por dificultades en el acceso al notario o por bueno, cualquier otra circunstancia, pueden solicitar que se remitan esos affidavits con el escrito final que se presenta ante la comisión. Por supuesto, pues si se presenta posteriormente, en su momento tendrán que correrle traslado a las otras partes para que se presenten sus observaciones sobre esas declaraciones. ¿Okay? Hechas las declaraciones ante notario, pues se realizará la audiencia pública. Esa audiencia pública pues tiene la finalidad de resolver excepciones preliminares si las hay. Si no se presentaron excepciones, entonces la audiencia versará sobre el fondo, las reparaciones y las costas. Profe, Sí. es que, no sé, creo que estoy errada. Pensaba que lo del affidavit ante el notario se hacía como para evitar que se inicie un proceso. Pero no. ¿Para que se inicie un proceso en qué sentido? O sea, para que no se, digamos, no se haga la audiencia ni se inicie todo el proceso con la corte. Pensé No, que era algo así como una conciliación, ¿no? no, no, no. No, el affidavit es una declaración ante notario. Se los pongo con un ejemplo en el caso del derecho interno. Ustedes habrán escuchado a veces, ¿no? Que para que ustedes cumpliendo los 18 años puedan seguir siendo beneficiarios de sus padres en el EPS, les piden una declaración extrajuicio en donde el papá manifiesta: mi hijo depende económicamente de mí. Y eso lo presentan ante la EPS y ustedes siguen siendo beneficiarios ante la EPS, ¿sí? Eso es una declaración extrajuicio o una declaración ante notario. Entonces, las declaraciones extrajuicio pueden ser utilizadas con diferentes propósitos. Hay personas que, por ejemplo, usualmente pues son para surtir trámites legales o trámites ante alguna entidad, ¿sí? Los notarios tienen la posibilidad también de realizar conciliaciones extrajudiciales, pero eso es un trámite diferente a una declaración extrajuicio, ¿sí? En la declaración extrajuicio, literalmente lo que pasa es que la persona se sienta y le van tomando nota de lo que dice, es decir, transcriben la declaración de la persona. Eso es lo que se hace en una declaración extrajuicio. No tiene, digamos que los efectos de una conciliación extrajudicial, ni tiene los efectos de terminar un proceso judicial, no. Esa declaración extrajuicio es simplemente un notario que escribe o toma por escrito lo que la persona está diciendo y da fe de que fue esa persona la que se presentó ante él y que lo que está ahí escrito fue lo que esa persona dijo, ¿sí? Por eso es que se llama fedatario público, ¿sí? Se llama fedatario público porque es el que da fe de que efectivamente esa persona fue la que compareció ante él y que esa persona fue la que dijo lo que está ahí escrito. ¿Listo? Sí tiene un efecto y es no tanto para que no se realice audiencia, sino para que, o digamos, o no para que el proceso se termine, sino para darle agilidad, porque sí, efectivamente hay ciertos casos en los que de pronto había múltiples declaraciones que podrían tardar incluso días en recibir. Entonces, lo que se hace es, mejor preséntenlos por affidavit, nosotros los recibimos por escrito y de esa manera se agiliza el trámite. Hay casos ante la Corte en donde efectivamente no han citado audiencia porque han sido casos que versan exclusivamente en datos documentales, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, pues no es necesario evacuar esa audiencia pública y se le da mayor trámite o mayor agilidad al trámite correspondiente, pero definitivamente pues no tiene la capacidad o la entidad de terminar el proceso, ¿no? Es simplemente para darle también agilidad a los trámites de carácter, en este caso, probatorio. ¿Sí? Profe, y digamos, este proceso affidavit puede hacerse cuando el caso ya es aceptado por la corte, o sea, en qué momento uno como representante víctima puede acudir a él o cómo. Recuerda que estamos hablando del trámite dentro de la corte, ¿sí? Y no es que el affidavit sea un proceso, no, el affidavit no es un proceso, el affidavit es un tipo de prueba,
es un tipo de prueba. El affidavit, porque recuerda, estamos hablando del trámite ante la Corte y estamos hablando de la etapa probatoria ante la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, en ese trámite ante la Corte, cuando se están recibiendo declaraciones, la Corte puede decir, esta declaración no la voy a recibir directamente en audiencia, sino que usted en el sitio en el que esté, vaya ante un notario y haga una declaración extrajuicio y me la envía. Hagan de cuenta como si fuera un despacho comisorio, ¿sí? Pero ese despacho comisorio lo recibe un notario y el notario es el que realiza la declaración extrajuicio, ¿sí? Entonces no es un proceso como tal, sino un tipo de prueba, ¿ok? Y estamos hablando, sí, efectivamente, del trámite ante la Corte Interamericana. Es en ese momento en el que se está solicitando. Ahora, ¿cuándo se puede solicitar? Los representantes de las víctimas y la comisión lo presentan. La comisión, cuando presenta el informe de fondo, el sometimiento del caso, en el escrito de sometimiento plantea las pruebas que quiere hacer valer. Y ahí pues pide peritos, pide testigos, pide declaraciones, ya sea por affidavit o presencialmente. De la misma manera, los representantes de las víctimas, cuando presentan su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, pueden solicitar en ese escrito la recepción de estas declaraciones, que como les digo, una vez se abre el trámite probatorio ante la Corte en la resolución de convocatoria audiencia tiene la facultad de decir cómo va a recibir las declaraciones. Y le puede decir a las partes, usted me pidió esta declaración, sí, se la voy a recibir, pero se la voy a recibir por affidavit. ¿Ok? Es decir, le voy a recibir la declaración, pero vaya, hágala ante notario público en su estado y me la envía. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. Bueno, entonces les decía, hecho este trámite para recibir las declaraciones, efectivamente pues se realiza la audiencia pública en donde se surte todo el trámite para, digamos que, conocer o darle trámite al caso. ¿Qué es lo primero que se hace en esta audiencia pública? Lo primero que hace es que la comisión expone los fundamentos del informe que presentó ante la Corte Interamericana y con eso entonces presenta el caso ante la Corte y establece cualquier argumento que considere relevante, ¿sí? Una vez la comisión ha concluido su exposición, la presidencia de la Corte, es decir, el presidente de la Corte Interamericana, llama a los declarantes que fueron convocados en la resolución que les acabo de mencionar. Esos declarantes pues van a ser interrogados de acuerdo pues con la persona que haya solicitado la prueba. Entonces, lo que se hace es que se llama al declarante, se verifica su identidad. Antes de declarar, el testigo pues presenta un juramento de la declaración que va a rendir, va a ser única y exclusivamente la verdad y nada más que la verdad. Después de que se verifica la identidad y antes de dar esa declaración, entonces si se trata de un perito, el perito pues presta también un juramento. Y en casos de que sea la víctima la que va a realizar la declaración, que también es posible que las víctimas declaren, las víctimas pues se identificarán, pero no brindan, o por lo menos el reglamento de la Corte indica que ellos no tienen que prestar ese juramento, ¿no? Porque son los directamente afectados y ya ustedes saben pues que nadie está obligado a hablar en contra suya. En ese sentido, entonces, una vez se ha escuchado a los declarantes, los jueces pueden formularles preguntas a los declarantes y de esa manera, entonces, una vez la Corte ha realizado las preguntas, se concede las palabras a los representantes de las víctimas y al Estado para que expongan sus alegatos finales. ¿Qué son esos alegatos finales? Pues en donde ellos plantean qué se ha aprobado y cómo debería decidir la Corte. ¿Okay? Y en ese sentido, una vez han expuesto, tienen la posibilidad de hacer réplica y dúplica, es decir, los representantes de las víctimas exponen sus argumentos, a continuación el Estado expone sus argumentos, luego se les da nuevamente la palabra a las víctimas para que den una réplica, es decir, para que manifiesten algo sobre lo que dijo el Estado, y de la misma manera el Estado se le confiere la palabra
para que presente sus argumentos frente a lo que dijo los representantes de las víctimas. Una vez se ha cumplido esa parte, entonces la Comisión Interamericana va a presentar sus observaciones finales, ¿sí? Frente al caso, presenta sus observaciones frente al caso, y bueno, pues finalmente, en este caso, pues la Corte pues cerrará como tal la audiencia, una vez pues se ha surtido todo este trámite de recepción de pruebas y las observaciones como tal, y les da la posibilidad también a las partes para que presenten unos alegatos finales por escrito, es decir, además de tener la posibilidad de intervenir en la audiencia, las partes se les da un término que establece la propia Corte en la audiencia para que presenten sus alegatos finales, ¿sí? Por escrito. Es decir, ahí ya pueden ampliar porque el tiempo en la audiencia es muy limitado, entonces ya ahí ellos pueden ampliar de mejor manera sus observaciones finales, ¿sí? Es en esas observaciones finales en donde se pueden presentar alguna prueba adicional, como por ejemplo los affidavits que les mencionaba, pueden llegar a ser presentados con nuestros alegatos finales, y en ese momento entonces pues ya si se presentan esas pruebas adicionales, se corre traslado, ¿no? Para que las partes presenten sus anexos. Si no hay pruebas adicionales, pues ya directamente se pasa a la sentencia. La Corte emitirá su sentencia. La Corte anteriormente emitía varias sentencias, es decir, emitía una sentencia en donde únicamente se pronunciaba sobre acepciones preliminares y decía si habían tenido cabida o no, si eran procedentes o no. Y luego emitió una decisión o una sentencia sobre el fondo, reparaciones y costes, que era propiamente en esa sentencia en donde decidía si había o no había responsabilidad por parte del Estado. Hoy en día, la Corte Interamericana realmente está decidiendo todo en un solo documento. Eso es también para darle mayor agilidad a los casos, ¿no? Porque la elaboración de una sentencia es un asunto complejo, ¿no? Y tardan meses en elaborar una sentencia. Entonces, para justamente darle agilidad al trámite, actualmente la Corte está decidiendo todos estos aspectos en una sola decisión. Les había mencionado en la clase pasada que la Corte tiene la posibilidad de resolver a solicitudes de interpretación de la sentencia que eleve la comisión o las partes. En esa solicitud de interpretación ellos indican si encuentra algún aspecto que no sea claro en la sentencia, pueden solicitar que la Corte lo interprete. Y efectivamente, recibida esa solicitud, la Corte emite una nueva sentencia que se llama sentencia de interpretación. Recuerden que esa sentencia de interpretación no cambia el sentido del fallo. Lo que hace esa sentencia de interpretación es dar claridad sobre lo que se le pidió por parte de las víctimas. Y finalizado esto, entonces, pues se somete o se inicia el trámite de supervisión de cumplimiento de sentencia. Recuerden que no se archiva el caso hasta tanto se haya cumplido en su totalidad la sentencia. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Con eso entonces pues damos por cerrado el acápite del sistema interamericano. De todas formas, si a alguno le interesa profundizar o leer más a fondo el tema del procedimiento ante el sistema interamericano, yo les recomiendo que lean el reglamento de la Comisión y de la Corte Interamericana. En el reglamento de la Comisión y de la Corte pues se habla en mucho más detalle paso a paso el trámite que se realiza ante estas dos instancias, ¿no? El reglamento de la comisión pues habla del procedimiento ante la comisión y el reglamento de la Corte habla acerca del procedimiento ante la Corte. Bien. Bueno, entonces... Bueno, entonces si no hay preguntas acerca del trámite ante la Corte Interamericana, vamos a hablar brevemente
de estos conceptos básicos de derecho internacional humanitario para que puedan realizar la actividad de plan lector, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo de conceptos básicos de derecho internacional humanitario, pues debemos tener como punto de partida que el derecho internacional humanitario tiene una completa y directa relación con el término conflicto armado o guerra, ¿sí? ¿Por qué surgió el derecho internacional humanitario? Por las constantes guerras que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Si ustedes revisan los múltiples textos que hablan acerca de la guerra, por ejemplo, el texto de Arthur Ferrill, el de Origins of the War, los orígenes de la guerra, les hablan de que en 1969 Will y Ariel Durant calcularon que en 3.421 años de historia, solamente en 268 años no se habían presentado guerras. Es decir, la mayor parte de la historia de la humanidad ha tenido en uno o en otro momento alguna guerra. Y de la misma manera, James Hillman, en el texto Un terrible amor por la guerra, indica que en 5.600 años de historia escrita se han registrado 14.600 guerras en el mundo, ¿no? Justamente pues de todo este aspecto relacionado con la guerra y la necesidad de regular la forma en la que se realiza la guerra es que surge el derecho internacional humanitario. Bien, y en el derecho internacional humanitario pues se habla de un conjunto de reglas, de normas tendientes a diferentes aspectos. Entre ellos pues hablamos del jus ad bellum. Al hablar del jus ad bellum estamos hablando del derecho a la guerra. Cuando hablamos del derecho a la guerra, pues hace referencia a el uso de la fuerza, es decir, a los partidarios de que la guerra puede y debe ser ejercida en ciertos casos. Entonces, en todo ese conjunto de doctrina y de discusiones teóricas, se habla acerca del uso de la fuerza, la teoría de la guerra, las nuevas guerras que se van gestando, por ejemplo, actualmente con el uso de armas nucleares, con el uso del Internet, por ejemplo, en fin, estos múltiples aspectos que hablan de, sí, puedo ejercer la guerra y pues en este aspecto pues se menciona cómo se hace ese uso de la fuerza y las teorías relacionadas con la guerra. Está el jus in bellum, que es el derecho de la guerra, no el derecho a la guerra, sino el derecho de la guerra, que es propiamente el derecho internacional humanitario. En ese jus in bellum o derecho de la guerra, lo que se establece son las reglas que se tienen para ejercer la guerra, ¿sí? En ese sentido, entonces, el derecho internacional humanitario está compuesto por una serie de reglas que deben cumplir las partes que están dentro de un conflicto. Y por lo mismo es que se establece dentro del derecho internacional humanitario que lo ideal es que las guerras sean el último recurso al que acudan las partes y que si definitivamente tienen que acudir a ese recurso, pues que sepan que hay unas reglas que se tienen que cumplir para ejercer la guerra. Existe también el conocido jus post bellum o derecho después de la guerra, que hace referencia a que las guerras no son eternas, que en algún punto finalizan y que cuando finalizan se tienen que emplear medios de pacificación, de reconciliación y de justicia transicional para que la paz sea perdurable. Y se habla del jus contra bellum al indicarse que el derecho a la no guerra, es decir, ya es totalmente la otra cara de la moneda, los que se oponen completamente al ejercicio de la guerra y hablan de las teorías del pacifismo y de la sanción del crimen de agresión, es decir, de cuando un Estado ataca de manera injustificada a otro. Bien, entonces definitivamente pues son las diferentes vertientes o teorías que se desprenden de ese concepto de guerra. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues a partir de ello, el concepto de qué es la guerra, ¿cierto? Que la guerra puede ser definida como la lucha armada, bueno, Gaston Butto lo define como la lucha armada y sangrienta entre agrupaciones organizadas, y Haydn Bull establece que la guerra es violencia organizada ejercida por unidades políticas contra otras.
Conclusión, la guerra no es cualquier tipo de hostilidad o enfrentamiento. La guerra hace referencia a o tiene cierto nivel de organización, ¿sí? Por lo menos la guerra en términos de derecho internacional humanitario. Por lo mismo es que dentro del derecho internacional humanitario se ha definido el término de conflicto armado, que el término propio o técnico dentro del derecho internacional humanitario no es guerra, el término técnico es conflicto armado. Y cuando se habla de conflicto armado se está haciendo referencia a hostilidades. Hostilidades son enfrentamientos, choques de carácter colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque no puede ser una sola persona, sino que es el enfrentamiento entre fuerzas o grupos armados que tienen una característica, y es que esos grupos armados tienen que ser organizados. No es que un ataque por aquí y por allá sin ningún tipo de conexión ni organización, no. Los grupos tienen que estar organizados y además tienen que estar dirigidos por un mando responsable para que de esa manera entonces se considere que realmente son combatientes. En el caso de los organismos internacionales, el Tribunal Penal Internacional para la antigua ex Yugoslavia indicó que para ellos conflicto armado se da cuando el recurso a la fuerza, es decir, los enfrentamientos entre estados o la prolongada violencia, o se da cuando hay una prolongada violencia armada entre las autoridades gubernamentales y los grupos armados organizados, o entre estos grupos y el Estado. Bien. Definitivamente, pues noten, estamos hablando de que intervienen, ya sean grupos armados entre sí o el Estado y grupos subversivos. Dentro de esta teoría de los conflictos armados internacionales, o más bien de la teoría de los conflictos armados, se han desprendido una serie de clasificaciones, ¿no?, de los conflictos armados. Y una de estas clasificaciones es la de conflicto armado internacional. ¿Cuándo se da el conflicto armado internacional? Se da cuando es una guerra declarada o cualquier otro enfrentamiento armado entre dos o más estados, aunque uno de ellos no haya reconocido el estado de guerra. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, efectivamente pues se puede dar básicamente cuando hay un enfrentamiento armado entre dos o más estados. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja no se requiere un nivel mínimo de intensidad para que exista ese conflicto armado internacional. Basta con que se den meros enfrentamientos, incluso de baja intensidad, o pequeñas incursiones en el territorio enemigo o una invasión en el territorio de otro estado para que se considere que se está iniciando un conflicto armado de carácter internacional. Bien. Entonces, debemos considerar que además de conflicto armado internacional, está también el conflicto armado no internacional. En el conflicto armado no internacional, para el Comité de la Cruz Roja Internacional, se da cuando se cumplen ciertos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? El primero, pues que se trate de grupos armados, un conflicto o una lucha entre grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí, o un grupo armado no gubernamental que lucha contra una fuerza gubernamental, tal como ocurrió en el escenario colombiano entre las FARC, que era un grupo subversivo, un grupo armado no gubernamental, y el Ejército Nacional, pues que era una fuerza gubernamental. En el caso de los conflictos no internacionales, sí tiene un requisito de intensidad. Profe, ¿Sí? cuando tú dices no gubernamental, ¿es que no están reconocidos por el Estado o qué? Que no hagan parte del Estado. Es decir, no están ejercidos o no son realizados por agentes del Estado o por personas que hagan parte del Estado, ¿sí? Es decir, son particulares, personas particulares que no son funcionarios del Estado, ¿sí? Fuerzas gubernamentales, pues son funcionarios del Estado, básicamente el Ejército Nacional, ¿sí? O las fuerzas militares, ¿no? Recuerden que las fuerzas militares, pues hace referencia al Ejército Nacional,
la Armada y la Aeronáutica, ¿no? Entonces, esas fuerzas militares son las que interactúan en esa lucha contra el grupo no gubernamental, es decir, los particulares que están organizados para luchar contra estas fuerzas gubernamentales o con otro grupo no gubernamental. Por ejemplo, FARC versus ELN. Son grupos armados no gubernamentales, ninguno de los dos pertenece al Estado, ninguno de los dos son funcionarios del Estado y luchan entre sí. Los dos son organizados, ambos es un conflicto no internacional entre grupos armados no gubernamentales, FARC, ELN. ¿Listo? O puede darse entre el grupo armado no gubernamental, ejemplo, FARC, contra un grupo o una fuerza gubernamental, Ejército Nacional. ¿Listo? De la misma manera, tenemos que sí se requiere o sí se tiene un requisito de intensidad, ¿sí? Se requiere que ese conflicto armado no internacional tenga cierto nivel de intensidad que rebase más allá de actos de violencia aislados o esporádicos. Por ejemplo, ustedes recordarán el año pasado cuando se dieron todas estas manifestaciones a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Supongamos Chile. Chile no tiene grupos armados no gubernamentales, ¿de acuerdo? Pero en esa manifestación que se hizo el año pasado hubo un momento en el que se empezaron a realizar actos de violencia y actos de vandalismo, incluso enfrentamiento con, en ese momento, las personas, agentes del Estado que estaban custodiando la actividad, ¿sí? Ese hecho de violencia es un hecho de violencia aislado, es decir, las personas que estaban allí no estaban organizadas, no tenían una jerarquía, simplemente estaban allí presentes y un momento de violencia. Es un momento de violencia aislado, esporádico, por lo tanto no se constituye en un conflicto armado no internacional. Tiene que darse un nivel de violencia de cierta intensidad y prolongación, que va de la mano con lo siguiente, que es el nivel de organización colectiva. Ese nivel de organización colectiva, pues es el que les permite realizar operaciones de manera sostenida y concertada, ¿sí? Es decir, si una persona hoy le da por ir a tratar de ingresar en, supongamos, la 8ª Brigada y otra persona coincidencialmente en otra ciudad hizo lo mismo, pues ahí no hay nivel de organización, no hay comunicación, no hay organización, no hay jerarquía, no hay nada. Son hechos aislados. Pero cuando ya es un grupo colectivo de personas que se organizan, se ponen de acuerdo, le dicen, usted va a ser el comandante del operativo y usted es el que va a dar las órdenes. Ustedes son los que van a desplegar la acción y usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Usted se va a ir para tal parte, usted va a estar en tal parte. Es decir, ya se empieza a organizar ese colectivo y empiezan a realizar operaciones sostenidas y concertadas. Entonces ya adquieren un nivel de organización que puede dar lugar a que se considere pues, que hay un conflicto no internacional. Bien. ¿Cuál es la diferencia desde el derecho internacional humanitario entre un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional? Bueno, en el conflicto armado internacional se aplica todo el derecho de los conflictos armados, ¿sí? Porque en general los tratados internacionales que tratan el derecho los conflictos armados internacionales, pues son obligaciones que adquieren los estados que firman o ratifican esos tratados y por lo mismo en general pues son aplicables a los conflictos internacionales. Sin embargo, ustedes habrán notado en las exposiciones del primer corte que la mayoría de los tratados habla sobre conflictos internacionales. Y es por excepción que se trata de conflictos no internacionales. De hecho, en principio, la única referencia que había en los tratados internacionales a los conflictos no internacionales era en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Se llama artículo 3 común porque el artículo 3 de los 4 convenios de Ginebra que se expusieron en el primer corte, si ustedes los leen, el artículo 3 es exactamente el mismo en los 4 convenios. Por eso se llama artículo 3 común. Y ese artículo 3 común lo que trataba era de dejar una luz en el camino para los conflictos no internacionales. Entonces se establecieron cuando se considera que hay un conflicto armado no internacional.
Y lo que se hizo posteriormente fue que a través del protocolo 2 adicional a los protocolos de Ginebra de 1977, se estableció propiamente las restricciones que se tienen frente a las personas civiles y a los bienes civiles cuando hay un conflicto no internacional. Es decir, establece las reglas básicas para los conflictos no internacionales. Otra de las diferencias es que en el conflicto armado internacional, por regla general, cuando esto se da, pues la aplicación preponderante son las disposiciones que hay en materia internacional. Es decir, todo el derecho internacional humanitario es aplicable en esos momentos, independiente de la forma en la que en el derecho interno se hubieran indicado manifestaciones en torno a la guerra. Lo que en ese momento se va a aplicar, pues es la legislación, o bueno, más que la legislación, el ordenamiento jurídico internacional. Además, hay que tener en cuenta que ya en los conflictos no internacionales, debido justamente a esa connotación de no ser internacionales, las disposiciones de derecho interno no se suspenden, ¿sí? Digamos que todo lo que tiene que ver con la legislación, ustedes lo habrán visto en estos años en los que había conflicto armado en Colombia, aunque bueno, es debatible si hay o no hay todavía conflicto en Colombia, pero digamos que partiendo de la base de los acuerdos, ustedes habrán visto que anterior a los acuerdos, las disposiciones de derecho interno siempre aplicaron, ¿sí? No se suspendió la legislación interna. En términos generales, las características de los conflictos armados, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, lo podemos ver en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, ¿sí? En donde se establecen justamente esos requisitos para que se consideren que existe conflicto armado. El artículo 1 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que les dice que ese protocolo se va a aplicar cuando los conflictos armados no estén cubiertos por el artículo 1 del protocolo, es decir, los conflictos internacionales, y se aplicará cuando se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante. Cuando hablo de alta parte contratante, se está haciendo referencia a un Estado que haya ratificado el protocolo, ¿sí? Entonces, cuando se desarrolle en el territorio de un Estado y entre sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ¿sí ven? Organización, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan control sobre una parte del territorio que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Es cuando se dan esos condicionamientos que se considera que existe conflicto armado interno. Bien, se da en el territorio del Estado, o entre sus fuerzas militares o entre grupos armados organizados, donde ambos grupos que estén en el conflicto tendrán que estar organizados, tener control territorial y realizar operaciones militares sostenidas. Bien. Y si ustedes revisan también el Estatuto de la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver con crímenes de guerra, que es lo relacionado con derecho internacional humanitario, indica que se aplican esas disposiciones a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. Bien, noten que tienen múltiples similitudes y bueno, en términos generales, pues concluyendo esta parte, lo que se necesitará será control territorial, organización, para que estos aspectos se puedan cumplir. En términos de intensidad de la violencia, pues hemos mencionado esos aspectos, pues se requerirán entonces la existencia de acciones militares durante un periodo prolongado de tiempo, tendrán que ser de carácter colectivo, habrá multiplicidad de hostilidades, es decir, de enfrentamientos, se incrementan las operaciones militares durante ese tiempo y tendrán lugar en diferentes lugares del territorio nacional. Cuando se habla entonces de intensidad de violencia, se hace referencia a estos factores. Y cuando se habla también
De la organización de las partes se hace referencia entonces a que los grupos, por supuesto, tengan un número plural de personas, es decir, que no sea una sola persona la que lucha en contra del Estado, porque definitivamente en ese caso, pues realmente no hay como tal conflicto armado. Y adicionalmente, en esa organización de las partes es muy importante un factor. Se debe emplear uniformes. Deben haber, el uso de uniformes y el porte de las armas de manera visible son las características que permiten distinguir a las personas que son combatientes, a los que usan a los que tienen por legítimo el uso de la fuerza, bien, a los que intervienen dentro del conflicto. ¿Qué debemos considerar? Por eso es que ustedes escuchan que en muchos estados está prohibido que los particulares usen ropa camuflada. ¿Por qué? No es porque se limite el libre desarrollo de la personalidad ni nada de eso, no. Es porque el uso de esa vestimenta en particular, de ese uniforme, es lo que permite distinguir que esa persona puede ser un objetivo militar, ¿sí? Es lo que permite determinar que hace parte de las fuerzas armadas o las fuerzas militares de un estado o de otra parte, ¿no? Por eso es que ustedes han visto que las FARC cuando han tomado videos o cuando se han presentado usan uniforme. Es justamente y portan armas, ¿no? Es justamente por esta situación, para constatar que efectivamente pues tienen un nivel de organización. Además de eso, pues requieren una estructura mínima, una jerarquía y disciplina entre las personas que conforman esta organización armada y tener la capacidad de planear y realizar hostilidades o también operaciones que sean típicamente militares, ¿no? Intrusiones dentro del territorio, ejercer actividades militares en general. Bien. Sí. Profe, entonces, ¿cómo hacen los milicianos que también pertenecen a grupos irregulares, pero ellos no, pues, por lo menos son milicianos, ellos no utilizan uniforme para que no sean identificados? Efectivamente, ese es uno de los puntos más complejos dentro del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estos milicianos se salen de la regla, ¿no? Y eso es lo que a veces es un punto gris, les diría, es un punto gris dentro del derecho internacional humanitario, porque eso es lo que puede llevar a que se confunda con un civil y que, siendo realmente parte combatiente, se hace pasar por población civil y luego pues eso tiene una serie de consecuencias. En general, un miliciano, es decir, una persona que es civil, pierde su condición de civil en el momento en el que decide participar en las hostilidades, independiente de que porte o no porte uniforme. Entonces, en el momento en el que renuncia a su condición de civil y toma las armas, en ese momento pues hace parte del conflicto. Bien. ¿Cuál es el punto gris? El punto gris es que si esa persona no hay una seguridad de que hace parte del conflicto armado, se le tendría que respetar como civil. Por eso es un punto gris. Si yo soy miembro del ejército, estoy haciendo una labor de supervisión para detectar, por ejemplo, si hay una parte de, digamos que del grupo contrario, del bando enemigo, ¿no? Ojo, que encontrarme con una persona del bando enemigo no significa que lo tenga que matar inmediatamente. En el derecho internacional humanitario se dice, si se puede capturar en lugar de matar, es preferible. Solamente pues se tendría, o sea, es legítimo actuar de esa manera. Por supuesto, pues ya estando dentro del propio combate, pues es lógico que se puede actuar de esa manera, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me encuentro a una persona que es miembro de ese grupo y lo encuentro, supongamos, en un restaurante y está comiendo, en ese momento, ¿qué es lo ideal? Capturarlo, no matarlo, ¿cierto? Porque aparte, imagínense que yo llegué por la espalda y le dé un tiro a quemarropa. No es proporcional mi actuación porque incluso esa persona se encontraba en estado de indefensión, ¿sí? Entonces, hay ciertas circunstancias que se tienen que sopesar, ¿no? Diferente es cuando yo me lo encuentro cara a cara, los dos con el arma apuntando, pues definitivamente ahí ya es una situación completamente diferente.
Pero volviendo al tema del miliciano, si yo, por ejemplo, estoy haciendo mi patrullaje, entro al restaurante, yo encuentro a la persona, está vestida normal, está comiendo, no lo tengo identificado como parte de ese grupo subversivo, ¿qué voy a pensar? Es un civil. Y en tanto no tenga la seguridad de que esta persona es efectivamente parte de este grupo, pues lo tengo que tratar como civil. Definitivamente, pues es uno de los puntos grises y uno de los puntos más delicados que tienen las fuerzas militares. El tratamiento de los milicianos es una de las partes más complejas del derecho internacional humanitario y es allí donde se tiene que actuar con mucho cuidado, ¿no? Para evitar confundir un particular, un civil, con una persona que efectivamente hace parte del conflicto. Profe, Bien. Sí. profe, lo que pasa con los milicianos, como dice el compañero, cuando se habla de los falsos positivos, más conocido como las muertes extraprocesales. Extrajudiciales. Hay muchos milicianos que son guerrilleros y ellos portan uniforme, pero ellos son milicianos en el momento que se van a un pueblo como infiltrados a buscar información. Entonces esas personas en el día están en civil y por la noche, o sea, varios meses se meten en la selva pues con uniforme de guerrilleros y después la gente cree que son personas pues del pueblo normal, pero ellos son milicianos y después ya el ejército les da de baja en el área de operaciones, entonces ahí donde se dice que es un falso positivo, que porque esa persona es del pueblo y que lo sacaron, aunque eso no es de negar de que esos casos sí es de muertes extraprocesales, pero hay muchos casos de falsos positivos que sí son de guerrilleros que son realmente. Exactamente, por eso les decía, es un punto muy delicado, porque efectivamente el actuar indebido del miliciano es lo que lleva a casos como el que menciona el compañero, de ejecuciones extrajudiciales que realmente si eran bajas legítimas sean consideradas ilegítimas, ¿no? Por eso les decía, el punto gris, esa doble naturaleza de ser por momentos civil y ser por momentos miembros de la banda, del grupo subversivo, pues es el que genera ese tipo de conflictos, ¿no? Y de allí entonces que dentro del trámite en el que se juzga la aparente ejecución extrajudicial de una persona, pues se tendría que comprobar muy bien esa condición de si era o no era miliciano para que se juzgue adecuadamente, ¿no? Por supuesto, dentro de esas actuaciones están los dos extremos, ¿no? El extremo en donde la ejecución extrajudicial se juzga como civil cuando no era civil y también la ejecución extrajudicial cuando siendo civil es hecho pasar por miliciano. Entonces sí, definitivamente es uno de los puntos más álgidos por justamente estar en ese término de es y no es, ¿cierto? Definitivamente cuando decide tomar las armas hace parte de ese grupo, pero desde el punto de vista probatorio puede ser muy complejo. ¿Sí? Bueno, voy a pasar ahora a los principios para que alcancemos a hablar un par de minutos al respecto de los principios de derecho internacional humanitario que deben ser respetados por las partes dentro del conflicto. Cuando hablamos entonces del principio, uno de los principios más importantes es el principio de la distinción. El principio de la distinción, distinguir significa separar o excluir algo, ¿no? En este caso, el principio de la distinción significa que dentro del conflicto armado, las personas que están dentro del conflicto son únicamente los combatientes y por regla general no se debería afectar a los civiles, ¿sí? Entonces, en un conflicto armado es legítimo dar de baja, ¿sí? O capturar a una persona que hace parte del bando contrario, ¿sí? No es legítimo, por lo mismo, capturar o asesinar a población civil. De allí que se haya reprochado por mucho tiempo a las FARC el secuestro de población civil, porque no son parte dentro del conflicto, por lo tanto, no aplicaban principio de distinción. Diferente es que capturan a, supongamos, un comandante del ejército. Dentro del conflicto armado es factible la captura, lo que son llamados los prisioneros de guerra,
o es posible dar de baja, asesinar a los miembros del grupo contrario, ¿sí? Es decir, son asesinatos legítimos dentro de la, pues no sé si les suena un poquito frío, pero dentro de la guerra es legítimo dar muerte a los miembros del grupo contrario. Lo que no es legítimo es que yo afecte a quienes no hacen parte del conflicto, es decir, a la población civil, con el punto gris que acabamos de mencionar de los milicianos, ¿no? En ese aspecto también, además de ser importante distinguir entre la población civil y los combatientes, también hay que distinguir entre los bienes civiles y los objetivos militares. El derecho internacional humanitario protege los bienes de las personas civiles. ¿Cómo qué bienes? Las iglesias, los colegios, los hospitales. Por eso ustedes escuchan que en un conflicto, en un bombardeo o en un cruce entre fuego entre los dos bandos, se refugiaron en la iglesia, se refugiaron en el colegio. ¿Por qué? Porque son bienes protegidos que no deberían ser atacados, ¿sí? Por lo mismo, pues no debería afectarse este tipo de bienes dentro del conflicto. También se habla, por ejemplo, como bienes protegidos, los monumentos más representativos de manera cultural del Estado, ¿no? O de esa comunidad. Por ejemplo, por decir que en Francia yo decidiera, en lugar de atacar al bando contrario, voy y tumbo la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no es un objetivo militar, no representa estrategia militar, ni ahí hay nadie, pero se genera un dolor, un sufrimiento al Estado y a la propia población por dañar esos bienes que culturalmente son importantes para esa sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Estados Unidos. En fin, hay múltiples ejemplos porque sí ha ocurrido lamentablemente la falta de respeto de esta regla, el daño a bienes que son culturalmente importantes para las personas, ¿no? Hoy en día ustedes lo escuchan, por ejemplo, en el caso de Siria, que ya sí han hecho de todo, ¿no? Desde bombardeos de colegios, bombardeos de hospitales, bueno, todo lo inimaginable en torno al principio de distinción. Entonces, conclusión, principio de distinción implica que en la guerra las partes en conflicto están legitimadas para atacarse a sí mismas y para atacar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, los comandos del ejército, las brigadas que ustedes escuchan, todos estos sitios en donde se preparan, se organizan, son objetivos militares, ¿no? Por eso es que dentro del conflicto se recomienda que los civiles no estén tan cerca de estos objetivos militares para evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, definitivamente son legítimos atacar combatientes y objetivos militares. No es legítimo ni está permitido por el derecho internacional humanitario proteger atacar a la población civil o destruir bienes civiles o destruir bienes civiles. Si ustedes notan, este es uno de los principios que más se ve vulnerado en el texto de los últimos testigos. Ahí ustedes habrán visto en varios relatos cómo se menciona eso, ¿no? El ataque a escuelas, el ataque a colegios, el ataque a cementerios, la forma en la que iban caminando por el sendero ellos, las personas desplazadas, y llegó el ejército y los mató porque sí. Entonces, ese principio de distinción ustedes lo pueden encontrar con mucha frecuencia en los relatos de los últimos testigos. Otro de los principios es el principio de la limitación. El principio de limitación indica que hay unos medios y unos métodos de combate que no están permitidos dentro de la guerra, ¿sí? Es decir, que esa frase que ustedes escuchan por ahí de que en la guerra y en el amor todo está permitido, pues no es cierto. Existe el derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario nos dice que definitivamente hay unos medios y unos métodos que no puedo emplear. Medios y métodos hace referencia a las armas que puedo emplear dentro del conflicto y a la forma en la que se pueden utilizar esas armas, ¿sí? Entonces,
Entonces, dentro de ese uso de las armas, se tiene que tener claro que no puedo utilizar armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, ¿sí? Por lo mismo, ustedes encuentran, ¿eso dónde están? Estos métodos y medios prohibidos están en los tratados internacionales, derecho internacional humanitario, que indican armas prohibidas, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros tratados fue sobre la limitación en el uso de armas nucleares, la prohibición del uso de armas nucleares, por ejemplo, para evitar que se vuelva a ocurrir lo de las bombas atómicas. Sí, ¿alguien va a hacer un comentario? Profe, pero también no sería ahí de pronto con la siembra de minas antipersonales. Por ejemplo, las minas antipersonales son uno de los medios prohibidos. No se pueden utilizar minas antipersonales. ¿Por qué? Porque no solamente causa un mal o un daño innecesario, sino que además es un método de guerra indiscriminado. Recuerden, los métodos que se prefieren son aquellos que sean exactos y precisos para, digamos que, cumplir el fin para el cual están previstos, es decir, para atacar al grupo enemigo o para atacar el objetivo militar. No se deben emplear métodos que de manera indiscriminada puedan afectar a la población civil, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las minas antipersonales. ¿Por qué son métodos prohibidos? Porque las minas antipersonales se siembran, por decirlo de alguna manera, en determinado territorio y no se sabe quién va a pasar por ahí. Ustedes saben que en general lo que se ha encontrado es que la afectación de las minas antipersonales ha sido a gran parte de la población civil, niños, mujeres, campesinos, que eventualmente pasaban por allí y bueno, fallecieron o perdieron alguna parte de su cuerpo. Entonces es un método indiscriminado porque no cumple la finalidad de combatir al enemigo, sino que afecta a cualquier persona. Entonces es un método indiscriminado y efectivamente pues el uso de esto es una infracción al principio de la limitación. Profe, Sí. tengo una pregunta. Es que en varios, digamos, capítulos del libro de los últimos testigos aparecía, por ejemplo, que fusilaban a alguien y se veía como el hueco en la cabeza o el hueco en el pecho. ¿Eso se tomaría como extralimitarse en este principio de limitación o no? No, en ese caso no. Bueno, depende. Si la persona asesinada era civil, va más que del principio de limitación, sería una violación del principio de distinción, ¿sí? Usualmente el uso de las armas, las pistolas, usualmente pues van a tener la consecuencia de que cuando entran en el cuerpo van a dejar un orificio, ¿sí? Ya sea en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Dejan un orificio. Usualmente hay algunos que, bueno, atraviesan y dejan el hueco visible, pero ese no es en principio el tipo de limitaciones. Hay ciertas armas que sí, por ejemplo, hay un tipo de munición, no sé, Julián, si tú recuerdas el nombre exacto de este tipo de munición, que lo que hacen es que cuando ingresan al cuerpo se estallan, ¿no? Y en lugar de generar la muerte inmediata de la persona, como que va corriendo por el cuerpo y va generando un daño y un sufrimiento extremo en la persona, y es un tipo de munición que genera pues definitivamente la aflicción de la persona. Exacto, sí, unas municiones expansivas que tienen esa entidad, ¿no? De que no matan inmediatamente a la persona, sino que la persona al final muere desangrada, ¿no? Por lo mismo pues tarda horas en morir o incluso a veces más de un día en morir y está ahí sufriendo, agonizando, que es justamente uno de los aspectos que no están prohibidos. Y hay también ¿sí? Pues el ejército anteriormente tenía el calibre 7.62, el fusil Galil 7.62, y después ya con derechos humanos y todas estas reglas de armas convencionales y no convencionales,
esas son armas convencionales. Está el fusil 5.56, que el calibre es más pequeño, profe, pero igual eso mata. Claro, claro. Entonces, sí, definitivamente en esta regla de las armas convencionales y no convencionales, lo que se examina mucho es esta parte, ¿no? El revisar que, digamos que lo que se prefiere es que sean armas precisas, es decir, que no vayan a ser el tipo de armas que terminan ocasionando daños en la población civil. Por ejemplo, había un tipo de arma de bombardeo, creo que se llama cluster, que tenía un problema similar a las minas antipersonales, ¿no? Que las minas se siembran y no sabe quién va a pasar por ahí. Y lo mismo ocurría con este tipo de bomba, que era una especie de cápsula que adentro traía pequeñas bombas. Cuando se soltaba y se abría la cápsula, ¿el problema cuál era? Que no se sabía dónde iban a caer. Si caían efectivamente, era una suerte. Si caían en el campamento del enemigo, súper bien, pero usualmente dentro de estas múltiples municiones o bombas que se soltaban, siempre terminaba pasando que caían más en la población civil que propiamente en el territorio del bando enemigo. Por lo mismo es también un tipo de arma que ha sido limitada y que se ha planteado que no debe usarse justamente porque termina causando más males innecesarios que realmente el cumplimiento del objetivo para el cual se emplean. Bien. Adicionalmente, pues tenemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad indica que siempre que un bando, un grupo armado, subversivo o gubernamental, planea un operativo militar, siempre que se vaya a realizar un operativo militar tiene que ser planificado, ¿sí? Y al ser planificado tiene que ser claro cuál va a ser el objetivo que se va a cumplir, cuál va a ser la ventaja militar que se va o por el cual se va a desemplear, a desarrollar ese operativo. Y siempre que se planee, se tiene que considerar cuáles van a ser los daños colaterales que eventualmente se podrían generar en la población civil. Cuando hablamos de daños colaterales, estamos hablando de una afectación directa o indirecta a la población civil. Lo ideal es que los operativos militares tengan daños colaterales mínimos o nulos en la población civil y en los bienes civiles. Sin embargo, cuando la ventaja militar es muy alta o es definitiva, por ejemplo, supongamos es un operativo que pondría fin definitivamente a la guerra, la ventaja militar es alta, pues se entiende que podrían haber unos daños colaterales un poco más altos, pero que pueden ser proporcionales a la ventaja militar que esto ocasionaría, ¿no? Supongamos que van a hacer en un conflicto internacional el bombardeo o van a atacar el centro militar donde están los altos mandos. Y con eso darían por terminar la guerra porque supongamos se disolvería o perderían los planeadores de los operativos. Y supongamos que en la realización de esto se tendría previsto que quizá se podría afectar una población, supongamos unas viviendas o incluso de pronto ocasionar la muerte de unos civiles, pero teniendo en cuenta la ventaja militar, es decir, el fin de la guerra en este caso, dirían es proporcional. Lo ideal, como les digo, es que los daños colaterales sean mínimos. ¿Cuáles pueden ser daños mínimos? Por ejemplo, que se realice un bombardeo y que en ese bombardeo la población civil termine afectada en su oído. ¿Sí? Es decir, escucharon el bombardeo, sufrieron temor, que de pronto una afectación psicológica, de pronto una afectación en el oído, es decir, son daños colaterales mínimos. Daños colaterales más altos, pues es cuando ya se afecta directamente, por ejemplo, la pérdida total de la casa o de la vida de un gran número de personas, pues son daños colaterales más altos, y si la ventaja militar es muy pequeña y el daño colateral es muy alto, pues no hay proporcionalidad. Eso es lo que se tendría que considerar cuando se está realizando la planificación de estos operativos. Profe, una pregunta. Sí, sí. Es que
ahí, por ejemplo, en un caso, en un capítulo aparece de pronto los daños emocionales que pueda tener los niños, entonces ahí no se está vulnerando ese principio. Bueno, esos daños y esa afectación moral definitivamente son daños colaterales, ¿no? Sin embargo, todo conflicto armado pues lleva consigo ese tipo de afectación de la población civil, ¿no? No solamente cuando pierden a sus padres o pierden a su familia, sino el mismo temor, ¿no? De lo que va a pasar en la guerra, de si van a ser o no van a ser afectados, definitivamente es uno de los principales daños, pero en torno al principio de proporcionalidad, esos daños colaterales son principalmente cuando ya tienen la entidad de afectar directamente la integridad de la persona o del bien civil, ¿no? Que, por ejemplo, definitivamente por ejemplo, se destruyan casas de civiles o, por ejemplo, cuando directamente mueren civiles, ¿no? Se bombardea como les decía ahorita, ¿no? Se bombardea el centro de operativos militares, pero al bombardearlos, supongamos, se terminó bombardeando también a la población aledaña, ¿sí? O terminaron ocasionándose daños en las viviendas de la población aledaña. Eso es un punto muy complejo porque sí se podría entrar a mirar si se cumplieron o no con esos principios de distinción, de limitación y de proporcionalidad por lo que sucedió en ese caso en concreto, ¿sí? Profe, Sí. Sí, sí. entonces, profe, si se tiene de pronto en un caso que, entonces sería un daño colateral mínimo según lo que entendí, si los niños pasaba la guerra, ya quedan con ese como de que escuchar un avión o escuchar un auto acercarse, quedan con ese miedo, entonces es un daño mínimo. Sería un daño mínimo, en ese caso sí. Ah, bueno, profe, gracias. Mínimo, algunos incluso ni siquiera lo consideran cuando, por ejemplo, se planean operativos militares, usualmente no se tiene en cuenta ese factor de, digamos, emocional como daño colateral. Pero desde un punto de vista amplio, algunos lo podrían considerar de esa manera. Sin embargo, como les digo, pues son daños colaterales que si solamente se genera eso, dirían, es proporcional a la actuación militar. El problema es cuando el daño es mucho más grave, ¿no? Como les decía, directamente afecta la integridad personal o como tal el bien civil. ¿Listo? El principio de protección pues va también muy de la mano, ya aquí vamos a terminar, nos falta este y la otra y cerramos esta parte. El principio de protección pues va muy de la mano con el principio de distinción. El principio de protección también es llamado el principio de humanidad o inmunidad, que indica que hay una serie de personas que si por alguno u otro momento llegan a estar cerca de un conflicto o de un combate, deben ser protegidas, ¿no? ¿Cuáles son estas personas? La población civil. ¿Sí? La población civil pues debe ser protegida, es decir, no debería ser afectada dentro del combate. De la misma manera, personas que sean enfermas, los heridos, las personas fuera de combate, aún si son combatientes, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en el conflicto, está en la lucha y se le dispara y queda moribunda, pues lo que no se debería hacer es rematarlo, ¿no? Lo que deberían hacer es, ya que están puestos fuera de combate, pues se entiende que en ese momento pues no, estarían excluidos, ¿no? De propinárseles pues otros daños adicionales, ¿no? Por lo mismo, el personal médico, el personal sanitario, el personal religioso, que muchas veces está inmerso en este tipo de combates, también es personal protegido. ¿Sí? Si ellos llegan a estar en el campo a atender a personas heridas, pues no deberían ser dadas de baja, ¿no? No deberían ser lastimadas ni afectadas dentro de este propio conflicto. Bien. Y finalmente, pues, sí. Sí, Qué pena tantas preguntas, profe, no, sino tranquila, que adelante. es que de pronto tengo como una
como una duda en este principio de protección, y Sí. es que en los capítulos pues que escogimos del libro, encontrábamos pues que sí se afectaba de pronto que los alemanes entraban a las casas o a las viviendas de las personas y allí pues propinaban pues fusilaban a las personas. eh, entonces ahí no cubría ese principio, según No entiendo. claro, ahí no cumplían ni principio de protección ni principio de distinción. Entonces ahí lo estaban vulnerando. Sí, en el derecho internacional humanitario se habla realmente de infracción. En derechos humanos sí se habla de vulneración o violación de los derechos. En derecho internacional humanitario se habla de infracción. ¿Sí? No se cumplió o se realizó una infracción del principio de distinción o el principio de protección. Bueno, pues gracias. Okay. Bueno, y finalmente tenemos dos principios que en general están relacionados también con lo que venimos hablando, que es el principio de precaución y el principio de necesidad militar. Cuando hablamos del principio de precaución y el principio de necesidad militar, pues realmente esos principios indican que no se puede atacar a cualquiera, no se puede atacar cualquier cosa y no se puede atacar de cualquier manera. El principio de precaución, pues lo que busca es que cuando se planean operativos militares, yo tenga la precaución de considerar dónde voy a atacar, a quién voy a atacar, quiénes pueden verse afectados por ese ataque, cómo puedo minimizar la afectación que puede sufrir la población o los bienes civiles, ¿sí? Es decir, definitivamente el ejército y cualquier parte dentro del conflicto, grupos subversivos, no la tienen fácil en el sentido en que no pueden hacer, no deberían hacer desde el derecho internacional humanitario un operativo de cualquier manera o un operativo improvisado. Tendrían que hacer un operativo con planeación para considerar estos factores, que yo no ataque población civil, que yo no afecte de manera desproporcionada a la población civil, que yo no ataque con medios o métodos ilegítimos, ¿sí? Y todo eso pues va a llevar a que se considere la necesidad militar. ¿Requiero realmente realizar esta operación? ¿Sí? Si la necesito realizar, ¿cumplo con todos estos presupuestos? ¿Realmente puedo lograr el objetivo para el cual voy a trazar esta operación estratégica? Si no lo puedo cumplir, entonces ¿vale la pena realmente realizar ese operativo? ¿Sí? Hay ciertos lugares en los que se han comprobado que han habido intrusiones de miembros del ejército en pueblos, en lugares en donde no hay ni siquiera presencia de grupos subversivos para cometer múltiples actos, ¿no? Como aspectos de atacar a la población civil. No me refiero necesariamente a Colombia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Medio Oriente. Y se observaba esto, ¿no? Que muchas veces este tipo de actuaciones iba más con abusos de partes de grupos subversivos y de ejércitos gubernamentales hacia la población civil. Bien. En ese aspecto, entonces, pues hay que considerar si hay necesidad militar, es decir, si es necesario realizar esa operación y el principio de precaución, considerar todos los aspectos que hemos mencionado para evitar daños dentro de la población civil. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, si no, ¿sí? Sí, no hay Profe, no, solamente, profe, qué sí. pena, ya preguntarle si entonces el plan lector lo desarrollamos de acuerdo a lo último que vimos, profe. Sí, a estos principios que hemos mencionado el día de hoy. Ok, perfecto, muy amable. Listo. Bueno, muchachos, y vamos ahora sí a hablar de cómo vamos a desarrollar la actividad, ya habiendo cerrado entonces nuestro contenido como tal. Vamos a hablar entonces de cómo se va a desarrollar la actividad de el taller evaluativo. ¿Listo? Ya saben ustedes, punto de plan lector,
hasta este domingo 24 para que lo entreguen por sus grupos de trabajo en la plataforma Moodle, en la plataforma ya está habilitado. ¿Cómo vamos a desarrollar el taller evaluativo? Les decía, se va a desarrollar por grupos o individual, como ustedes prefieran. Aquí estoy viendo que en el grupo ya ustedes han comentado sus grupos de trabajo. Si hay alguno que no haya todavía establecido su grupo de trabajo, por favor remítalo al grupo de WhatsApp. Bien. La actividad, bueno, va a ser más sencilla porque no les estoy pidiendo que me redacten la denuncia de algo, sino que vamos a hacer un ejercicio también de argumentación y análisis, pero con base en unas preguntas puntuales. ¿Listo? Entonces, la primera recomendación es leer muy bien las preguntas antes de responder, ¿sí? Lean bien el cuestionario, tienen la posibilidad pues de acudir a los apuntes, a las diapositivas, pero en últimas tengan en cuenta que es un ejercicio de análisis y argumentación. Por lo mismo, lo que yo espero ver en las respuestas que ustedes van a dar es que ustedes me hablen en palabras propias. Por favor, eviten, de pronto por ahí veía en uno u otro taller, bueno, no hay problema cuando citan, ¿no? Pero por ahí en uno u otro taller encontraba que hablaban de un comité y copiaron y pegaron lo que decía en la página de la ONU sobre ese comité, no pusieron comillas, no citaron, es decir, eso ni siquiera raya en el plagio, es propiamente plagio. Entonces tengan cuidado con eso. No está mal acudir a fuentes externas, no está mal si ustedes propiamente hacen uso de estas fuentes externas, pero citen. ¿Qué les pido? Si ustedes citan, por favor que la respuesta no sea únicamente la cita, ¿de acuerdo? Organicen sus respuestas, miren la pregunta, ¿sí? Algunos, por ejemplo, me ponían ¿qué derechos consideran violados? Y en lugar de indicar, bueno, yo considero que los derechos son violados, directamente copiaban 3 artículos del tratado y ya. No, hagan respuestas completas, hagan el párrafo de enlace, citen, pongan entre comillas lo que no corresponda a ustedes como tal, ¿de acuerdo? Por favor, eviten cometer plagios, bien, porque definitivamente el que cometa plagio, pues sí se ve afectada la nota. Como le reitero, no está mal acudir a fuentes externas, pero si yo extraigo la idea de alguna parte, cito un tratado, extraigo algo de un tratado, cítenlo, no pónganlo entre comillas, indiquen de dónde salió, ¿bien? Para evitar ese tipo de circunstancias, ¿listo? Para el desarrollo del taller ustedes van a tener 24 horas, van a ver que después de la explicación va a quedar habilitado en la plataforma Moodle la entrega, la pueden hacer como les digo de manera individual o grupal conforme a los grupos de trabajo que ya han mencionado en el grupo de WhatsApp. ¿Qué es de vital importancia? Cuando ustedes hagan la entrega del trabajo, por favor, independiente de que los grupos hayan quedado mencionados en el grupo de WhatsApp, por favor, en la parte inicial, en el encabezado o si hacen portada, en la portada, indiquen claramente las personas que hacen parte del trabajo. Porque a veces aquí me dejan un grupo de trabajo y a la hora de la verdad se pelearon, se separaron y cada uno lo va a presentar aparte y luego no se sabe bien cuál es el grupo de trabajo, entonces indíquenlo claramente. O algunas veces pasó que se pelearon, sacaron a uno, ni le contaron y ni siquiera se dio cuenta que no estaba en el trabajo, entonces sean muy claros. Si ustedes trabajan o en algún punto se dividió el grupo, indíquenlo claramente a sus compañeros e indiquen claramente pues quiénes están haciendo la entrega del trabajo. No se aceptan reclamaciones posteriores sobre ese aspecto, es decir, en el trabajo pusieron Pepito y Sutanito, luego Perencejo me dice, profe, ¿y por qué me quedó en uno? No, usted no entregó el trabajo. Ay, profe, pero es que yo estaba con Sutanito y Fulanito, no, pero no está en el trabajo. Y luego, bueno, no sé ahí a quién le corresponderá poner los nombres en el trabajo, pero no acepto reclamaciones de profe, yo sí estaba ahí, acépteme la nota, no. Los que quedaron en el trabajo son los que reciben la nota, ¿listo? Entonces, cuidado con esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la dinámica del desarrollo está dividida también en 2 partes. En esta primera parte del cuestionario, ustedes van a encontrar preguntas de verdadero y falso. Bien, yo les hago una afirmación
en relación con el contenido del trabajo, perdón, del contenido de la materia, y a partir de esa afirmación ustedes van a indicar si es verdadero y falso. Realmente en ese punto lo que me interesa ver es la explicación. No es solamente que me digan verdadero o falso. Lo que más va a valer en la calificación es la explicación que me den a si es verdadero o falso. Obviamente, si la afirmación es verdadera y ustedes ponen falsa, pues obviamente es una respuesta equivocada, ¿no? Pero no me basta con que si la respuesta es verdadera y ustedes ponen verdadero y no explican, la respuesta pues no va a tener el mismo valor. Es decir, no es solamente que la respuesta esté bien, sino que me expliquen por qué esa respuesta es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? Y aquí decimos, la Comisión Interamericana puede presentar ante la Corte solicitudes de opinión consultiva. Ah, eso es falso. Eso es falso porque la Convención Americana me dice que la Comisión solamente tiene tales facultades. En fin, ya ustedes tienen la posibilidad de explicarlo basándose, aquí yo les recomiendo, que ustedes indiquen fundamentos históricos, jurídicos o conceptuales, ¿sí? Entonces ustedes se pueden basar en los tratados que hemos hablado, se pueden basar en la parte histórica, cómo surgió, por qué surgió, cómo se dio, en fin, fíjense muy bien en los fundamentos jurídicos. Pienso que es el aspecto en general más importante. Bueno, la comisión tiene o no tiene esta función. Ah, sí, sí tiene la función. Ah, no, no tiene la función. ¿Dónde está eso? En el tratado. ¿Listo? Entonces, es que ustedes den la explicación de si es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes dirán, sí, profe, esta afirmación es verdadera. No, profe, esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Aquí, bueno, esta afirmación es falsa porque lo que les pido es, por favor, que se denote que son sus palabras. Como les digo, que la explicación no vaya a ser copiar y pegar lo que me dice la página de la Comisión Interamericana. Lo que quiero notar es que ustedes realmente pues entienden por qué esa afirmación es verdadera o falsa. ¿Bien? ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro, profe. Ok. O sea, Entonces, Una pregunta. ¿No nos Sí. podría de pronto dar un poquito más de tiempo? Es que muchos tenemos mañana preparatorios, entonces se nos junta, pues no sé si No, se muchachos, podría. en esta oportunidad no, porque el taller está sencillo, las preguntas son fáciles y son de respuesta rápida. Y en este caso, pues lo que quiero es que los grupos resuelvan, ¿no? Entonces, no les puedo dar 4 días o casi una semana como lo hicimos la vez pasada, principalmente porque, entre otras cosas, pues es un examen final. No les estoy pidiendo una respuesta tan extensa como era en la actividad pasada. Y bueno, en últimas tienen la posibilidad, a lo mejor se los puedo ampliar hasta el viernes en la mañana, pero no más allá de eso, porque definitivamente dar más plazo es para que se preste para muchas situaciones, ¿de acuerdo? Y lo que más me interesa es que cada grupo esté concentrado en lo suyo, por lo mismo pues doy la posibilidad de que trabajen en sus grupos y no que se anden pasando las respuestas, ¿sí? Que ojo con eso, no quiero encontrar talleres que sean iguales o que tengan, a ver, cada grupo redacta sus propias respuestas, lo que no quiero encontrar es exactamente lo mismo en todos los talleres, ¿de acuerdo? entonces sí nos permitiría de pronto hasta el viernes. Se las Por doy hasta favor. el viernes hasta mediodía. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, profesora. Bueno, entonces, en esa primera parte son simplemente preguntas verdadero y falso y que ustedes indiquen la explicación de por qué es verdadero y falso. En la segunda parte son solamente 2 preguntas, ¿sí? En la primera pregunta yo les indico un supuesto de hecho, ¿sí? Para que ustedes indiquen qué principios de derecho internacional se estarían violando y por qué. ¿Sí? Ah, bueno, aquí yo encuentro violación de X principio por esto, de X principio por esto, de este principio por esto. ¿Listo? Estas 2 últimas preguntas vale cada una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, son en las que espero ver mayor argumentación de parte de ustedes. Bien. Y en la segunda pregunta abierta, les planteo un caso para que ustedes analicen estas preguntas, ¿sí? Es un caso en el que se pretende presentar
una petición ante el sistema interamericano, ¿sí? Ustedes leen el caso y ustedes responden si sería posible presentar la petición, sí o no, ¿por qué? ¿Ante qué organismo del sistema interamericano? ¿Qué instrumento internacional invocaría? Cuando hablo de instrumento internacional, recuerden que me refiero a declaraciones, tratados, ojo que estamos en sistema de la OEA, ¿sí? ¿Qué artículos de ese instrumento internacional invocaría como violados dentro de la denuncia? Y eventualmente si la Corte Interamericana podría elevar el caso que se está planteando allí, sí o no, y por qué. Bien. Profe, perdón, ahí, o sea, serían los artículos de la convención, ¿cierto? Del tratado internacional. Ya ustedes miren qué instrumento internacional invocaría. Ah, ¿Ok? si la declaración o... Ah, exactamente. Ah, bueno. ¿Eso de qué depende? Del estado que les corresponda. Para eso les estaba pidiendo los grupos definitivos. Para efectos de la pregunta 15, a cada grupo yo les voy a indicar en qué estado ocurrió esos hechos. Es decir, los hechos son los mismos para todos los grupos, pero ustedes tendrán que hacer el análisis en un estado distinto, ¿sí? Entonces, ahora les voy a ir respondiendo a cada grupo en qué país tienen que hacer en ese análisis, ¿no? Recuerden que para hacer ese análisis tienen que pensar si ese estado ratificó o no ratificó X tratado. Si no ratificó X tratado, entonces, ¿qué voy a invocar? ¿Sí? Si concedió o no concedió competencia contenciosa a la Corte. Y para eso, pues les he dejado este link en donde ustedes encuentran el estado de ratificación de los tratados de la OEA. ¿Listo? Entonces, no tienen que redactar denuncia, ¿no? Solamente tienen que responder a estas preguntas que en términos generales son sencillos. Lo único que tienen que tener claro es en qué estado estamos hablando, ¿sí? Recuerden, y aquí sí les hago énfasis en esto, dependiendo del estado, la respuesta cambia. Entonces, fíjense muy bien en qué estado les corresponde, ¿no? Ahí en el grupo de WhatsApp les dejo el estado, fíjense muy bien en qué estado les corresponde para poder dar esas respuestas. ¿Listo? ¿Preguntas, Sí, muchachos, hasta aquí? No. Profe, una Sí. pregunta respecto al plan lector. Cuando hay los derechos vulnerados en el primer punto, conforme a lo visto, ¿son los de la OEA o Pueden tomar de los cualquiera de las dos, o convencionales? incluso de las dos, de la OEA o de la ONU. Recuerden lo que les decía al principio. En ese momento en el que ocurrieron los hechos, realmente ninguno de los tratados existía. Estamos haciendo un imaginario de que en ese momento, si en ese momento hubieran existido esos tratados de la ONU y esos tratados de la OEA, ¿cuáles yo habría podido decir me están violando los derechos de ese tratado? ¿Sí? Entonces pueden acudir a tratados de la ONU o a tratados de la OEA. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿usted nos manda este documento Sí, del claro parcial que por sí. el grupo del WhatsApp? De la misma manera que se los remití la vez pasada a los correos institucionales, ya se los voy a mandar a los correos institucionales para que lo descarguen. Los que trabajamos, una persona envía el trabajo. Sí, las personas que trabajen individualmente, pues obviamente lo suben cada uno. Los que trabajen en grupos, pues basta con que uno por grupo suba la actividad a la plataforma móvil. Bueno, profe, muchas gracias. Y otra cosita, Sí. es que mi compañero César no pudo asistir a la clase porque tiene las dos manos quemadas, muy quemadas. Entonces le voy a enviar las fotos como evidencia y me manda a decirle pues que disculpe, pero que se le salió de las manos y tuvo que ir a la clínica. Ok, listo, no hay inconveniente. De todas formas, el video lo voy a subir a YouTube para que si quieren retroalimentar la explicación que les acabo de dar, pues también lo puedan hacer. Ah, muchísimas gracias y sería de gran ayuda. Sí, claro que sí, ahorita se los subo al Moodle y se los envío por WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, estas diapositivas las comparte. Ya están Por compartidas, favor. de hecho ya están en el grupo de WhatsApp desde la semana pasada. Les envié las dos, Bueno, les profe. mandé las del sistema interamericano y les envié también las que vimos el día de hoy, se las envié desde la semana pasada. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bueno, muchachos, entonces, cualquier duda, igual quedo atenta. Lo que sí les pido es que no me piden que no me pregunten si es verdadero o falso, porque eso no se los voy a decir. Ya cada uno analice, pero si tienen dudas o inquietudes generales, igual pueden escribirme al WhatsApp y estaremos entonces ahí pendientes. Les habilitaré en la plataforma hasta el viernes a mediodía para que hagan la correspondiente entrega y ya les envío a los correos institucionales los talleres. Bien. En lo demás, bueno, yo ya pasé también la asistencia a través de una extensión de Google Meets, entonces no voy a llamar a lista. En lo demás, pues desearles muchos éxitos en el taller evaluativo, en preparatorios y en cualquiera de los otros exámenes que tengan esta semana y la próxima. Bueno, espero que el contenido haya sido de utilidad para todos ustedes y bueno, muchos éxitos, muchachos, en lo que resta. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas Gracias, Estén muy profe. bien. Igualmente por Feliz ustedes. tarde. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien.